soy José Francisco y hoy vengo a hablaros de las simulaciones numéricas de n cuerpos. ¿Qué es una simulación numérica? Pues principalmente, en el caso que nos concierne, nos centraremos en cómo interaccionan n cuerpos bajo la interacción gravitacional. Un sistema que cumpla este tipo de características es, por ejemplo, el sistema Tierra-Sol. Entonces aquí tenemos un esquema de la órbita de la Tierra, el cual sabemos todos que sigue una elipse. La ecuación que describe nuestra elipse es esta de aquí, donde r es el radio o la distancia de la Tierra al Sol, y a y la e son parámetros de la órbita. La a es el semieje mayor, y la excentricidad, o la e, lo que nos dice es cómo de achatada es la órbita. En el caso de la Tierra, lo que sabemos es que es casi un círculo. Entonces, la e será 0 y la a es prácticamente todo el rato el radio o la distancia de la Tierra al Sol. Pero bueno, esto es solo para dos cuerpos, que sabemos que tiene solución muy sencilla. Sin embargo, ¿qué pasaría si le añadiéramos un tercer cuerpo? Como por ejemplo, la Luna. Pues si quisiéramos calcular cómo se organizan estos tres cuerpos, ya no existe una solución sencilla, de hecho, no hay una solución analítica. Y entonces, ¿cómo lo hicieron, por ejemplo, los científicos del programa Apolo para alunizar en la Luna? Pues bien, se basaron en simulaciones numéricas. Usando un ordenador bastante menos poderoso que el que tenemos probablemente hoy en día en un smartphone común, el Apollo Guidance, fueron capaces de determinar con bastante precisión cuál sería la trayectoria que seguiría la Luna para así poder mandar nuestra sonda al espacio. Y entonces, ahora os preguntaréis, si esto pasó en los años 60 y 70, ¿qué somos capaces de hacer hoy en día? Pues bien, hoy en día las posibilidades son mucho más grandes. Veamos ahora un ejemplo, el famoso cúmulo de Palomar 5. Este fue descubierto en 1950 por un señor llamado Walter Buddy. ¿Qué es un cúmulo globular? Empezando por ahí, pues un cúmulo globular es una región del espacio donde muchas estrellas se encuentran ligadas gravitacionalmente y por lo tanto pues os podréis imaginar que las interacciones son bastante agresivas. En el Centro de Computación de Barcelona son capaces de simular cómo evolucionan en los 11,5 miles de millones de años que sabemos que lleva el cúmulo existiendo, cómo evoluciona a lo largo de la galaxia y cómo interacciona con esta, es decir, cómo orbita, al igual que nuestro sistema solar, también orbita alrededor del centro de la galaxia. Estas simulaciones son tan precisas que nos permiten comparar no solo con observaciones, como la forma del cúmulo hoy en día, sino que además nos permite hacer predicciones acerca del futuro. No solo sabemos que actualmente el 20% de su masa se encuentra en agujeros negros, sino que dentro de 1000 millones de años, cuando el clúster siga evolucionando y interaccionando con la galaxia, el 100% de su masa estará en forma de agujeros negros. Es decir, será un clúster completamente invisible en el espectro visible, pero se podrá ver en la forma en la que interacciona gravitacionalmente. Y todo esto gracias a las simulaciones. Entonces, ¿por qué, además de por todas estas cosas que estoy diciendo, por qué son tan importantes? Pues bien, para el cosmólogo, que es aquella persona que estudia toda la edad del universo, o para el astrofísico, no tenemos acceso a una estrella o al universo entero. Entonces, la única manera de hacer experimentos que tenemos es simular nuestro sistema, en este caso el universo, o en el caso del astrofísico, simular clústeres o incluso una estrella en sí. Espero que con esto os haya convencido de que necesitamos este tipo de simulaciones. Ahora vamos a explicar qué tipos de simulaciones existen. Bien, principalmente hay dos métodos. Uno es la integración directa, que consiste en coger estas ecuaciones e integrarlas, ahora explicaré un poquito qué son estas ecuaciones, tranquilos. Y otra segunda forma, que se llaman modelos estadísticos, como por ejemplo el método de Fokker-Planck o métodos Monte Carlo, donde las aproximaciones son diferentes. Entonces esto se deja para otro vídeo. Entonces bueno, volviendo a la integración directa, que es el tema que nos concierne. Aquí tenemos esta horrible ecuación de primeras, pero no. Esto lo que nos está mostrando es, usando la aproximación newtoniana, es decir, que la fuerza de la gravedad está descrita solo por la fuerza de Newton y no tenemos la relatividad general de Einstein, podéis ver en otros vídeos de este canal. Entonces, vamos a explicar. Esto describe la fuerza que una partícula siente en un campo donde hay n otras partículas. Es decir, nos imaginemos un sistema donde tenemos aquí una partícula I y aquí hay muchas otras partículas J. Una pequeña aclaración, ¿qué es una partícula? Una partícula, en este caso, no os imaginéis un electrón, un protón, no. Estamos hablando de un cuerpo que es mucho más pequeño que las distancias típicas del sistema. Es decir, la distancia entre este cuerpo y este cuerpo va a ser muchísimo mayor que lo que mide el sistema.
Por ejemplo, una buena aproximación de partículas, de nuevo, es el sistema Tierra-Sol, donde el radio de la Tierra es muy pequeñito en comparación con la distancia al Sol. Volviendo ahora al tema, después de esta aproximación, primero esto es una g, y es la constante de gravitación universal de Newton. Esta es la masa de nuestra partícula, entonces este símbolo de aquí es una suma en todas las partículas, es decir, sumamos la fuerza de esta, la fuerza de esta, la fuerza de esta, claramente ignorando la fuerza de ella sobre sí misma. Después, esto no es más que la distancia, en concreto al cuadrado, esta es la masa del otro objeto, es decir, si esto es el j, y esto es el vector que lo une, porque sabemos que es una fuerza, así que tiene que tener una dirección y un sentido, es decir, es una cantidad vectorial. Pues en este caso, la fuerza que sienten es de atracción mutua. Haciendo uso de esto, os preguntaréis, ¿cómo podemos obtener la aceleración, la velocidad, todo lo que nos incumbe en el movimiento de una partícula? Pues usando la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, ¿qué es la aceleración? La aceleración es cómo varía la velocidad con respecto del tiempo, y también la derivada segunda de la posición con respecto del tiempo. Con esto de aquí, estamos capacitados para evolucionar estas ecuaciones. Sin embargo, es cierto que para dos cuerpos pues tenemos las famosas trayectorias que aquí hemos dibujado, pero para más cuerpos ya no es posible obtener esto. De hecho, para tres cuerpos las órbitas son caóticas, lo que significa que condiciones iniciales extremadamente cercanas te van a dar lugar a un movimiento completamente diferente, como podemos ver en esta pequeña animación que hay aquí. Entonces, haciendo uso de esto, podemos escribir cómo sería la evolución discretizando el tiempo, es decir, empezando en un tiempo t0 y aumentando pequeños pasitos de tiempo. De cara a evolucionar nuestras ecuaciones, pues nosotros sabemos que al principio tenemos unas condiciones iniciales que se basan en las posiciones y las velocidades de cada una de las n partículas. Ahora, ¿cómo pasamos al siguiente? Pues bien, de aquí podemos obtener la aceleración dividiendo esto por la masa de cada partícula. Y de aquí es una aproximación que nos permite decir que en cada instante, cada paso del tiempo, lo que está haciendo nuestro cuerpo es seguir un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, lo mismo que sentiría una pelota al lanzarlo aquí en la Tierra, salvo que en vez de la gravedad de la Tierra, la aceleración vendría de la gravedad debido a los demás cuerpos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, elegimos un momento inicial, t0, donde tenemos fijado tanto la velocidad inicial de cada partícula como la posición inicial. Le damos un paso del tiempo, delta de t. Con este paso del tiempo podemos obtener la velocidad y la posición en t igual a t0 más delta de t. Esto también se llama una expansión de Taylor, pero en la manera en la que lo vemos también es un movimiento uniformemente acelerado. Con esto ya estaría. Sin embargo, no es tan fácil. Para un sistema de dos cuerpos, a lo largo de unas 5000 órbitas, se cometería un error del 80% de la órbita, es decir, que en 5000 órbitas no sabríamos bien qué ha pasado con los sistemas, no tendría sentido físico, habríamos cometido tanto error que no podríamos, y si quisiéramos mejorarlo tendríamos que reducir mucho el intervalo que permitimos que pase el tiempo y por el cual aproximamos nuestra trayectoria. Tendríamos que ir a un paso del tiempo tan pequeño que no existen ordenadores en la actualidad que nos permitan hacer esto. Así que ahora llegan los pequeños detalles técnicos que hacen de las simulaciones numéricas una cosa un poquito más complicada. Con esto se acude a aproximaciones. Bien, empezando por la primera es el hecho de que nuestra fuerza escala como n al cuadrado, es decir, cada vez que añades un término tienes que hacer la suma de todos los anteriores más s, por lo que el hecho de que escale como n al cuadrado hace que se compliquen aún más las cosas. ¿Cómo solucionamos esto? Esto se llama el esquema de Ahamed-Cohen. ¿En qué se basa? En el hecho de que las partículas que se encuentran más cerca de nuestra partícula, un pequeño cambio relativo hace que la fuerza que ejerzan sobre la nuestra es mucho mayor. Entonces, las de dentro del circulito tendremos que evolucionarlas muchas más veces que las de fuera para obtener la misma precisión. Así que, ¿qué sucede? Que si el número de partículas que tenemos que evolucionar más veces es mucho menor que el número de partículas totales, hemos reducido enormemente la cantidad de evaluaciones que tenemos que hacer de nuestro modelo. Entonces esto se haría pues para cada partícula individualmente. Este tendría un circulito aquí centrado, este tendría aquí otro circulito centrado y así. Otra solución posible es el hecho de que el paso del tiempo para cada una de nuestras partículas puede ser diferente. ¿Por qué iba a ser igual? ¿En qué basaríamos esto? Pues básicamente en lo fuertes que sean las interacciones alrededor de esa partícula. Es decir, si una partícula se encuentra en un punto rodeada de muchísimas otras, el paso del tiempo de esa partícula y de las que están inmediatamente alrededor de ella sería mucho menor
que el paso del tiempo de una que se encuentra aquí, sola, en su soledad, paseando por el clúster, sin nadie que interaccione con ella. Esto también reduce mucho el número de interacciones. Con todos estos métodos que nos permiten hacer menos operaciones, aumentar la precisión, diríamos que ya volvemos a estar a salvo. Sin embargo, ¿qué pasaría si dos cuerpos, como vemos aquí, se acercan mucho? Porque aquí la distancia puede ser increíblemente pequeña. Pues de primeras lo que pensaríamos es que nuestra fuerza, como va con la distancia al cuadrado, y esto tiende a cero, se iría a infinito, por lo que nos haría falta un paso del tiempo infinitamente pequeño para ser capaces de entender qué está pasando a estas distancias. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bien, hay dos formas de solucionarlo que dan lugar a física completamente diferente en nuestras simulaciones y que nos permiten ver dos sistemas muy distintos. Uno es un esquema no colisional, donde decimos que las partículas no colisionan entre ellas porque no se acercan más de lo que nosotros pidamos. Añadiendo a nuestra fuerza un pequeño factor épsilon, que es muy pequeño, y que este factor lo que regula es cuánto permitimos que nuestras partículas se acerquen. Al ser un factor como muy pequeño, la fuerza puede tender a un valor que nosotros digamos, y esto nos permite acceder a diferentes estructuras. Esta manera de tratar nuestra fuerza lo que nos permite es simular el universo entero, por ejemplo. Podemos ver simulaciones como la Abacus Summit Simulation o la Millennium Simulation, que permiten simular partículas de materia oscura, es decir, partículas de algo que no conocemos muy bien lo que es, pero que de media sabemos que las interacciones entre ellas no es muy fuerte, así que esto representa una muy buena aproximación. Ahora, en esta simulación que estamos viendo, los diferentes colores lo que representan es un contraste de densidad, es decir, suponiendo que la densidad de fondo es 0, pues el hecho de que sea de un color más claro o menos, representa la cantidad de acumulación que ha habido ahí. Todo esto se simula haciendo uso de este epsilon en el potencial. La otra forma es un poquito más matemática y se llama la transformada de Constantino-Stiefel. Lo que nos permite es hacer que nuestra ecuación del movimiento se convierta en un oscilador armónico. Con este oscilador armónico, dado que las ecuaciones del movimiento de este oscilador son fácilmente integrables y no hay ningún tipo de divergencia ni nada, nos permite que estos cuerpos se acerquen todo lo que queramos sin perder la precisión. En este caso, las simulaciones que se producen son las que antes hemos visto del cúmulo globular de Palomar 5 o, por ejemplo, la simulación más grande hasta ahora hecha con 1 millón de cuerpos del Dragon Simulation. Para que podamos ver un poco el orden de magnitud y las diferencias entre ellas, en este esquema somos capaces de simular espacios de gigaparsecs, es decir, del orden de 10 a la 9 años luz, y en torno a los 10.000 millones de estrellas, como es en la Millennium Simulation. Mientras que en este otro esquema somos un poquito más modestos por ahora, debido a que es computacionalmente mucho más intenso. Lo máximo a lo que podemos llegar es a las 10 a las 6 estrellas. En este caso sí lo podemos llamar estrella, porque se acercan mucho. Entonces diréis, bueno, pues entonces ya con esto solo hay que seguir aumentando capacidad de cálculo, incluso se pueden usar tarjetas gráficas como la de tu ordenador. Sin embargo, antes he dicho una cosa, y es que estamos usando la aproximación de Newton. Pero hay otra cosa más, hay una teoría mucho más fundamental, que es la relatividad general de Einstein. Intentar simular eso es otro paradigma completamente distinto, y probablemente hablaremos en futuros vídeos. Así que con esto me despido, y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Mundo.